Como siempre es un gusto saludarlas y saludarlos en estos espacios híbridos, virtuales y presenciales para quienes pueden acompañarnos acá en el Aula del Futuro. Y pues el día de hoy nos acompaña la doctora Adriana Raggi y también nos acompaña María Sánchez Estrada. Ellas nos van a hablar acerca del desarrollo de proyectos PAPIT y PAPIME. Es también un tema muy interesante que vale la pena también conocerlo, así que pues los dejo y las dejo con la doctora y con María para que puedan escuchar lo que nos van a mostrar y también hacerles todas las preguntas que puedan surgir al respecto. Muchas gracias, doctora y María, por aceptar la invitación. El micrófono es de usted. Muchas gracias por la invitación a FAD en línea. Pues nosotras somos la división de investigación, prácticamente nosotras y nuestros queridos alumnos de servicio social, ¿no? Y pues hemos llevado a cabo varios procesos en nuestra división de investigación para generar investigación en la facultad, ¿no? Continuar y generar más. Uno de esos procesos que es muy importante en la UNAM, porque es la forma en la que la UNAM fondea investigación, son los proyectos PAPIT y PAPIME. Y cada uno tienen formas diferentes y se refieren a diferentes cosas y ahorita les vamos a platicar cómo funciona cada uno, ¿no? Ustedes, cuando quieran preguntarnos, nos pueden preguntar sin problema. Supongo que se les solicitó que tuvieran como la idea de un proyecto para que podamos trabajar con ella. Y bueno, el primer punto es eso. Esta es la forma en la que se fondea la investigación. Existen también por ahí los proyectos con ACIT, ¿no? Existen algunas otras formas en la UNAM, pero esta es la básica en casi todas las facultades o institutos donde se hace investigación. Los investigadores y profesores de tiempo completo tienen acceso al PAPIT y casi todos tienen proyectos PAPIT o tienen acceso al PAPIME. El PAPIME no es solamente para los profesores de tiempo completo, también es para los profesores de asignatura con 20 horas asignadas. ¿20 o 30? 30 horas asignadas. En nuestra facultad tenemos una fluctuación de cantidad de proyectos que hay. En esta última convocatoria hubieron muy pocos y las razones son, pues supongo que una es la pandemia, pero otra es que ha habido cambios en las formas en las que se han entregado los proyectos, ¿no? Se ha asignado el presupuesto, pero bueno, lo iremos viendo por aquí. Entonces, comenzamos con, les vamos a mostrar la página de la DEGAPA. Bueno, y no nos presentamos bien. Sí. Bueno, yo soy Adriana Raggi, soy profesora de la facultad desde hace 18 años. Yo estudié la licenciatura en Artes Visuales y la maestría y el doctorado en Historia del Arte. Y mi trabajo en esta facultad ha tenido como muchas formas y muchos intereses. A mí me gusta muchísimo dar clases. Soy profesora, sobre todo, pero también hago investigación sobre educación, sobre investigación artística y sobre género y feminismo. Mi nombre es María Sánchez, soy licenciada en Arte y Diseño por la Facultad de Artes y Diseño. Soy profesora adjunta de la facultad y también soy, junto con Adriana, coordinadora de la División de Investigación, en específico de los proyectos de investigación, ¿no? Les doy seguimiento, también me encargo de los servicios sociales de licenciatura y los compañeros becarios de posgrado, ¿no? Mi trabajo de investigación, aparte de que estoy en un grupo de investigación que es el MITOTE, que tiene que ver con educación, también me enfoco mucho en la impresión en tipo móvil, ¿no? y la edición. Entonces, pues nos da mucho gusto poder compartir esto tan importante para la división, que son los proyectos PAPIT y PAPIME. Esperamos que les sirva la información, que se animen a construir su proyecto para que haya más temas de investigación en la facultad, que también haya una inclusión importante para los estudiantes. Eso también
es un beneficio muy importante de estos proyectos que casi nadie sabe, pero que pues benefician mucho a la comunidad, a la profesionalización de los estudiantes y al flujo de investigación que hay, ¿no? Y bueno, a muchos les conozco, claro, a Carmen López, que está por ahí, que fue profesora, y a Claudia y muchos que podría mencionar. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con un recorrido de la página de la DEGAPA para que vean un poco de qué se tratan los proyectos. No sé si antes nos quieran hacer alguna pregunta o vamos directo con la DEGAPA. ¿No? Bueno. Saludos. Salió la página aquí. Bueno, esta es la página de la DEGAPA. Supongo que le habrán dado una vuelta por ahí. Bueno, entonces tenemos estos proyectos, tanto el PAPIT como el PAPIME, pertenecen a dos lugares diferentes. El PAPIT está en impulso a la investigación y el PAPIME está en fortalecimiento de la docencia. Ambos proyectos son de investigación, pero a donde van a llegar es un lugar diferente. El PAPIME es exclusivamente, vamos a empezar con él, para licenciatura y bachillerato. A diferencia del PAPIT, que es para todos los niveles. Y bueno, lo que quiere decir PAPIME, como en la UNAM nos encantan estas siglas, Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación. Y ahí está su objetivo, ¿no? El objetivo es impulsar la superación y desarrollo del personal académico mediante apoyo a proyectos que conduzcan a la innovación y al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y beneficien a los alumnos, tanto del bachillerato como de la licenciatura de la UNAM. Los proyectos de innovación de la enseñanza deberán girar en torno a temas que permitan una enseñanza creativa con nuevas formas de pensar para motivar el interés y la imaginación de los estudiantes y penetrar en los campos multidisciplinarios que permiten resolver situaciones complejas. Bueno, esa es una definición del proyecto que tiene una palabra clave, que es una palabra que no nos encanta, pero es una palabra clave en los proyectos, que se llama innovación. En realidad lo que pretende el PAPIME es innovar la educación y de ahí podemos entender muchas cosas de qué es innovación. Yo creo que aquí todos y todas hemos experimentado formas de innovar la educación. En el caso de arte y diseño, pues también hay como muchas experiencias que se han tenido en esta facultad que muchas veces no están en un proyecto PAPIME porque no tenemos como el acercamiento a los proyectos, ¿no? Bueno, este es el PAPIME. Y normalmente uno entra a la página y están los avisos. En los avisos les van diciendo qué hacer. Están las convocatorias. Ahorita no hay porque la convocatoria está cerrada. Y está una cosa que se llama reglas de operación, que lo podremos ver más tarde. Ese es el PAPIME. Ahora vamos con el PAPIT. A mí personalmente me gustan más estos proyectos porque me parece que tienen más libertad, aunque el otro es muy interesante. El PAPIT es el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Y entonces, bueno, ahí suena como innovación tecnológica. Justo por aquí hubo un proyecto muy interesante que hubo una cuestión administrativa por la que no se aceptó, pero sobre esmaltes. Ese proyecto lo estuvimos trabajando aquí en la división con un profesor y la verdad es que justo había una innovación tecnológica ahí que tenía que ver con el arte, ¿no? El objetivo del PAPIT es apoyar y fomentar el desarrollo de la investigación fundamental y aplicada, la innovación tecnológica y la formación de grupos de investigación en y entre las entidades académicas a través de proyectos de investigación y de innovación tecnológica cuyo diseño conduzca a la generación de conocimientos que se publiquen en medios del más alto impacto y calidad, así como la producción de patentes y transferencia de tecnología. Y bueno, esa es la definición oficial de PAPIT, ¿no? Entonces está buscando innovar la tecnología, innovar la investigación,
Algo que es muy importante, voy a dejar de compartir en este momento, para la UNAM desde hace ya un tiempo es en el audio hay un sonido de fondo, sí, porque estamos en la facultad y hay un sonido de fondo, allá afuera hay un evento. No sé si es muy estorboso, interrumpe mucho nuestras palabras. ¿No? Okay. Perfecto. Bueno. ¿Qué me quedó? De los papi, no, sí. De la innovación. ¿Se corta la voz? ¿Se me está cortando la voz? Es que cerramos la ventana. A ver, un momento. Bueno, ahí cómo se escucha. ¿Ya nos escuchamos mejor o todavía no? Ok. Ah, perfecto. Bueno, entonces, igual y es el internet de Socorro, no lo sé. Pero qué bueno que nos escuchen. Bueno, entonces, estas son las características de los proyectos y bueno, lo que les iba a comentar es que la UNAM, desde hace ya mucho tiempo, lo que le importa es que los proyectos, tanto PAPIT como PAPIME, generen grupos de investigación, ¿no? Como lo vieron en la definición y en el objetivo del PAPIT, está, en el del PAPIME no está, pero también ese es el proceso que lleva. Entonces, una persona puede solicitar un proyecto, pero en ese proyecto tiene que haber participantes, ¿no? Y estas son las tres formas de estar en un proyecto. Como responsable, que es el principal encargado del proyecto, como corresponsable, y aquí hay dos formas diferentes. En el PAPIT, el responsable tiene que ser un profesor o un investigador de tiempo completo. Y tiene que ser asociado C, como mínimo. Y dependiendo de su forma de contratación, es los años que puede tener un proyecto. En el caso de una persona que tiene una plaza por artículo 51, solamente puede tener el proyecto 2 años. Y un profesor que ya tiene su plaza definitiva puede tenerlo hasta 3 años. En el caso del PAPIME, hay más formas de participar porque puede ser un profesor de tiempo completo, no importa si ABC, etcétera. Claro, si es artículo 51 lo puede tener nada más por 1 año. Si ya es definitivo lo puede tener por 2 años. Y, o puede ser, bueno, también el responsable y el corresponsable, pero en este caso no solo los profesores de tiempo completo, también los profesores de asignatura que tienen 30 horas asignadas, ¿no? Y bueno, con que demuestren que tienen 30 horas asignadas, tienen proyectos. En nuestra facultad, casi todos los proyectos PAPIME han sido profesores de asignatura los que los han tenido. Y la idea, ¿por qué hay esta diferencia? Porque en el PAPIT se trata de hacer investigación, ¿no? Tecnológica o investigación de otro tipo. Y en el PAPIME se trata de innovar la educación. Por lo tanto, los profesores de asignatura que inciden directamente en las aulas, por supuesto que pueden tener asignado un PAPIME, ¿no? Esas son las dos características diferentes. Una otra forma de participar. Sí, me falta. Bueno, están los responsables, los corresponsables, los participantes. Hay una forma de participar que se llama participantes, que no son responsables del proyecto, pero van a participar. Normalmente ahí es donde funcionan los grupos de investigación, porque está el responsable y el corresponsable,
que no tienen que haber a fuerza los dos, puede haber solamente el responsable y los participantes. Y ahí es donde se forma el grupo de investigación, ¿no? Y una tercera forma de participar, y una de las más importantes para la DEGAPA, son los becarios, los estudiantes becarios. Normalmente si uno no pide estudiantes becarios en el proyecto, no le dan el proyecto, o le dicen que lo dan, pero tiene que agregar un estudiante becario. Porque la idea es que tanto en el PAPIT como en el PAPIME, los estudiantes tienen una actividad importantísima, porque de ahí también se van a generar nuevas inquietudes respecto a la investigación o la educación, ¿no? Sí, la idea es que pueda tener también un seguimiento. Muchas de las reglas de operación de la DEGAPA y también de los comentarios que hacen sobre los proyectos, en este rubro en específico mencionan que el aporte, en el caso del PAPIME, a la docencia, por supuesto tiene que tener una incidencia en las aulas, pero ¿cómo es eso? En primera instancia lo que consideran son los estudiantes. La participación de los estudiantes, las actividades que realicen, la retroalimentación que pueda haber y el seguimiento de cómo empiezan con el proyecto, qué es lo que ha pasado durante el proyecto y después del proyecto para que pueda llegar a considerarse una renovación del proyecto. Pero eso en el PAPIME es muy importante. Consideran sobre los becarios y tiene que estar bien desglosado sus actividades y por supuesto tiene que estar totalmente vinculado a su actividad académica. En teoría tendría que ser en la mayoría, si no es que en todas de sus asignaturas, pero bueno, en este caso estaremos hablando del proyecto y las actividades que propongan. Y en el caso del PAPIT, también tiene una incidencia en las aulas, pero las actividades más fuertes que considera para dar el apoyo tienen que ver con cuáles son los aportes que tienen en la investigación básica, porque ellos son los que generan, aportan a la investigación básica del proyecto y la continuidad que pueden tener. Para no hacerlo el cuento largo, en realidad tiene que ser con su iniciación temprana la investigación en ese proyecto en específico. Es un acompañamiento mucho más preciso dirigido a lo que está pasando en el proyecto en el caso del PAPIT, y el otro es sobre la innovación en las aulas en el caso del PAPIT. Bueno, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta o duda. Bueno, entonces, bueno, además, la forma de participar como becario de los estudiantes son tres. Una, son tres formas. Como becario en términos de estudio, es decir, el último año de la licenciatura, si están inscritos en ese último año, ellos pueden participar. Tienen que tener... al menos 70% de créditos. El promedio ya varió de hace 2 años ahora, pero tiene que tener al menos 7.5 de promedio. Pues antes era como que regular, ahorita seguramente ya van a cambiar las reglas de operación en ese aspecto, pero lo que siempre consideran son los créditos. Y también, si estuvieron en un intercambio, ya debieron de haber validado esas asignaturas con el intercambio que tuvieron. Es como que sea regular, sin tantas gestiones administrativas en su historial académico. Que ahí consideran alumnos regulares de una forma diferente que en muchas otras cosas, porque puede deber materias, no importa, ¿no? Digo, mientras cumpla con los 70 y puede tener como algunos extraordinarios, eso no importa, ¿no? Y esa es la primera. La segunda es como becario que hace la tesis, ¿no? Y entonces la tesis tiene que estar relacionada con el proyecto y la tiene que dirigir o el corresponsable o el corresponsable o alguno de los participantes, ¿no? Y entonces empieza la tesis cuando se inscribe al proyecto y la debería acabar cuando acabe el proyecto. En este punto es muy importante que como la tesis va a estar relacionada al proyecto, sí en el tomo, sí esté escrito el agradecimiento al proyecto tal, con la clave tal, con el nombre tal,
Eso es de hecho es uno de los probatorios para reportar el PAPIT o el PAPIME, y sí es una cosa que prestan mucha atención. Y bueno, hay una tercera forma de ser becario que solo está en los PAPIME, no está en los PAPIT, o no sé si eso ya ha cambiado en los PAPIT, que es ser becario porque está inscrito en una modalidad de titulación diferente a la tesis, ¿no? Y entonces ahí pueden ser becarios. Si van a titularse por servicio social o si van a titularse por... Puede ser por proyecto también. Por proyecto, por informe de actividad profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, existen esas tres formas. En mi experiencia, la parte más interesante de los proyectos es el trabajo con los becarios, ¿no? Para mí ha sido muy entretenido, divertido, satisfactorio ver qué es lo que hacen los becarios, porque en realidad llevan gran parte del proyecto, ¿no? Ellos, pues además le enseñan a uno formas diferentes de hacer, exactamente como uno aprende con ellos y ellos con uno, y entonces además innovan la educación, porque ellos te pueden decir, y puedes tú ver qué sucede en el aula a través de ellos, ¿no? Ellos tienen otro punto de vista que uno como profesor. Y esa es justo lo que a la de GAPA le interesa. Esa como relación entre estudiante-profesor o entre estudiante y el equipo de investigación. Y en realidad ellos forman parte de ese grupo de investigación. Muchas veces hacen la tesis, se gradúan y continúan trabajando con el grupo de investigación, ¿no? Bueno, eso por el lado... Hay una cosa que acabo de recordar. Para estas tres modalidades de becario o becariado, los procedimientos son en la misma plataforma, pero requieren diferentes documentos. Entonces, cuando estén considerando un becario, es importante que lean en las normas de operación los documentos que se necesitan, porque muchas veces, ejemplo, en el caso de que quieran hacer un combo de que hacen su tesis y un servicio social, tiene que, si tiene un servicio social previo, ya no puede tener la beca, ¿no? Entonces hay como varios detalles que tienen que considerar. En el caso, el más sencillo es el de término de estudios, ¿no? O sea, solo lo único que tienen que meter es su historial académico, datos personales y en el historial tendrán que estar los créditos. Y con eso están inscritos y, pues, por supuesto, la de GAPA los aprueba. En el caso de titulación, al menos tiene que tener el primer rubro que el departamento de titulación solicita, que es decir, la carátula y el índice. Anteriormente se pedía también el anteproyecto, parece que en este momento no es así. Entonces, esos dos son los importantes. Y esto es tentativo, también puede ser quién le va a dirigir la tesis. Se va a cambiar con el paso de que meta ya su F1, pero es importante que lo consideren. Y ahí, aparte de la leyenda Papito Papime que tengan que poner en los tomos, también la de GAPA solicita que se vea reflejado el trabajo y la investigación que hizo el compañero becario en el proyecto Papito Papime. Y en el último caso, que es ¿cómo se llamaba? El de otras opciones de titulación, también tiene que estar reflejado. Ahí va a variar mucho dependiendo de la opción de titulación, pero también tiene que estar reflejado en el reporte, en el proyecto y en lo que vaya a entregar el estudiante. Pues bueno, hasta ahora vamos como con procesos administrativos. Hay una parte administrativa muy pesada de los proyectos que muchas veces aleja a los profesores de querer hacer, pero vamos que es una parte necesaria que nos puede generar cosas muy interesantes, ¿no? Y esas son las cosas importantes. Pero bueno, todos los procesos ahora en el PAPIT y en el PAPIME se hacen en un sistema, ¿no? En el sistema de la de GAPA, en el mismo en el que ustedes se inscriben a los cursos de GAPA, por ejemplo. Ahí mismo se hace todo el proceso, hay fechas específicas, la convocatoria sale
más o menos en junio. Depende, ¿no? Siempre me preguntan, por favor dame las fechas de cuándo sale. La de GAPA tiene como una cosa muy extraña con estos proyectos porque saca la convocatoria en fechas diferentes, ¿no? Y normalmente hay como 15 días en la convocatoria. Entonces, cuando uno quiere tener un proyecto PAPIME o PAPIT, en realidad hay que irlo preparando desde antes, ¿no? Y entonces un poco aquí lo que vamos a hacer es mostrarles qué se requiere, ¿no? Cómo prepararlo. Para que cuando salga la convocatoria. Sí, exacto. Porque sí es un sistema, pues que no, o sea, no hay prórroga, digamos, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Ni prórroga para solicitar el proyecto, ni prórroga para entregar el informe. Con los proyectos se hace un informe al final, un informe en el que se suben todos los probatorios, pero en la parte del medio, si tiene uno un proyecto de 2 años, se hace un informe corto, ¿no? Donde se informa en un texto qué es lo que se hizo. Bueno, entonces, muchas gracias, María del Carmen. Les voy a mostrar un proyecto PAPIME y un PAPIT, que son de mi grupo de investigación, justo del que mencionaba María hoy, el grupo Mitote, que hemos tenido uno y uno, ¿no? Les muestro ese porque es el que tengo completo, ¿no? De lo que nos arroja el sistema al final de enviarlo. El que tenemos aquí, ¿sí lo ven? ¿Sí? Bueno, este es un proyecto, ¿sí? Perfecto. Este es un proyecto PAPIT, perdón, que solicitamos en 2018, que se aprobó por 2 años. Hay un presupuesto límite. Esa es una de las primeras cosas. Cuando uno pide un PAPIT o un PAPIME, hay un presupuesto que puede pedir hasta cierta cantidad de dinero. Normalmente lo que uno debe hacer aquí como consejo es pedir todo lo que se pueda, ¿no? Porque, a ver, déjenme ver ahí 4. Porque normalmente a uno le bajan lo que pidió, ¿no? Lo que pasa cuando uno solicita el proyecto es que pasa por un comité. Primero pasa por 1 o 2 personas que lo califican y después se va a un comité. Y en el comité, pues también ellos ven cuánto dinero tiene en ese momento la de GAPA para los proyectos PAPIT, y entonces también por eso hacen una repartición del dinero, digamos. Entonces, bueno, uno entra al sistema y encuentra esto. Datos generales del proyecto. Y bueno, ahí va escogiendo especialidad en nuestra educación artística, la Facultad de Artes y Diseño, 2 años. Estas son las cantidades solicitadas, que no nos dieron todas, ¿no? Este es el tema prioritario del, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero del PCT. Ahorita me acuerdo. Ustedes disculpen, pero mi memoria está bien. Y bueno, hay una prioridad, ¿no? Ahí esto es de, o sea, uno escoge y se abre un menú y entonces uno escoge por dónde se va a ir. Y este es bueno, la prioridad la pusimos nosotros. Considera derechos de autor, responsable del proyecto. En este caso, solo estaba yo como responsable. Y bueno, se pone ahí el domicilio, en este caso era La Corienda, cuando existía todavía. Y bueno, está el currículum, ¿no? Del currículum no sube probatorios, simplemente lo llena y va poniendo aquí cada una de las cosas que hace. Todos estos son, van saliendo recuadros y uno los va llenando y tiene un límite de caracteres. Bueno, la síntesis del proyecto, entonces uno ahí cuenta todo lo que se va a hacer, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy, ¿no? Ajá, como es importante decir que en la síntesis del proyecto, y más que nada es un consejo importante, que es de las primeras cosas que evalúan, es que sea claro.
en este tipo de solicitudes, como les llegan muchas y los leen así minuciosamente, si no les es claro, si hay algo que es como que confuso o está muy rebuscado, pues ya tiene ahí una observación importante. Entonces, el consejo, la recomendación es que tengan claros qué son las cosas, los contextos, los espacios, las personas, las metas, los objetivos, y entonces puedan hacer una síntesis del proyecto adecuada y clara, y que eso invite a que puedan leer el desarrollo del proyecto con cada una de sus características, ¿no? En este caso, en el caso de este proyecto fue aceptado, pero con observaciones. Y ahorita les platicaremos cuándo son las observaciones. También les enseño estos dos proyectos, porque no los aceptaron. Tenemos varios más que no nos los aceptaron. También hay como como una cuestión de resistencia, porque depende de la cantidad de dinero que haya, depende del que lo lea. A lo mejor la persona que lo lee no es de artes, y entonces dice, no entiendo de qué está hablando esta persona, ¿no? Por eso la síntesis debe ser clara. Sí. Por ejemplo, en este caso, quienes están en el comité, ninguno es de humanidades. Entonces, pues les es más complicado entender qué es de lo que estamos hablando. Pues ustedes probablemente dan clases y probablemente en algunos de sus ejercicios hacen un ejercicio de síntesis para los estudiantes. Bueno, pues ahora nos tocará hacer nosotros el ejercicio de síntesis, imaginando que tal vez no nos lea alguien de humanidades, sino como pues algún otro académico o investigador, y que pueda entender de qué trata, porque es, o sea, de todo este documento que les estamos enseñando, anteriormente sí se fijan en algunas cosas, pero lo mero bueno es la síntesis. Si no es clara, o sea, ya no es tan probable como que sea aceptado, ni con recomendación. Y de hecho, otra cosa que es muy importante que vamos a esto, esta es la síntesis de ese proyecto. Como verán, hay preguntas, hay cuestionamientos. Les importa, en el caso del PAPIT, que haya un cuestionamiento, ¿no? O sea, aquí estamos cuestionando la educación, ¿no? Porque les importa decir, hay un problema que se tiene que resolver. Ese es el asunto. Entonces, estos son antecedentes y planteamiento del problema. Eso es lo que sigue. Y bueno, no sé si alguno de ustedes da clases de metodología, pero hay en general, en mi experiencia dando clases de metodología y haciendo proyectos y demás, estas cosas son diferentes en cada solicitud. Y entonces a uno le dicen, ¿cuál es el planteamiento del problema en los antecedentes? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el marco teórico? Y es un poco confuso porque son cuestiones que hemos importado de otras disciplinas, ¿no? Tanto en las humanidades como en las artes. Por ejemplo, en historia del arte pasa lo mismo. A veces se pide un planteamiento del problema y a veces se pide un marco teórico. Pero en el caso del PAPIT, esto es lo que piden. Y también es importante que las van cambiando. Yo creo que ambos proyectos, tanto PAPIT o PAPIME, los han ido cambiando y los han ido mejorando, y también influye, y por eso también es como, yo siempre he dicho que es muy importante que pidamos estos proyectos, porque también influye. Si hay 10 proyectos de artes y suben a 15 y a 20, también influye en qué es lo que nos van a pedir aquí, porque vamos a ser parte de los comités y vamos a poder decir, no, a ver, de gapa, a mí no me puedes pedir tales cosas, mejor pídeme estas otras, y entonces eso va haciendo que cambie la forma. La idea es que con el paso de las solicitudes empiecen a ampliar el panorama de qué es y cómo se hace la investigación en humanidades, en este caso en artes y en diseño, y que sepan el panorama general, las especificidades dependiendo del proyecto, y también que conozcan la forma de investigación, el tipo de preguntas, cómo las abordamos, cómo consideramos los contextos y hacia dónde vamos dirigidos, porque muchas veces en algunas otras recomendaciones, bueno, retroalimentaciones, lo que dicen es que no es claro el proyecto, o sea, como que no es lineal, y a lo que se refieren es que no es que sea lineal de manera consecutiva, sino que no tienen parámetros de nada, y al no tener parámetros de nada, ni de cómo se investigan, ni cuáles son las metas a llegar, entonces la evaluación pues queda pues muy vacía, ¿no? Entonces la forma en la que los leen sí importa mucho, el que sea claro, que esté numerado, que las ideas estén conectadas, esto que mencionas de las clases de metodología y que cambian, pues también es importante. Si en la síntesis les decimos que sean muy claros,
en los antecedentes y en el problema, pues también no estamos diciendo que 2 párrafos de antecedentes y 2 párrafos de problema, pero que sí te lleve el antecedente al problema. O sea, sí que sea como que el concepto importante, porque si lo separan, ahí ya va a haber una confusión y entonces no va a hacer sentido la otra parte que ahora vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, el planteamiento del problema, que es todo si ustedes ven esta pregunta, ¿por qué los primeros recortes presupuestales arrancan en la educación, arte, ciencia y tecnología? ¿Cómo afrontamos desde el aula esos problemas? ¿Qué herramientas e insumos proporcionaremos a nuestro estudiantado? Esas son preguntas básicas para este proyecto. La visión debe ser general, pero precisa. Sí, o sea, tenemos que, lo que marcamos aquí en este proyecto que nos aceptaron es la FAD está en tal lugar y funciona en tal lugar en una universidad, por ahí veía yo la más prestigiosa de América Latina, pero ¿qué sucede con nuestra forma de educar y por qué los primeros recortes arrancan en la educación y en las artes? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No? Entonces, ahí lo que le estamos diciendo a la de GAPA es, este proyecto es importante porque va a hablar de cuestiones de una situación nacional, ¿no? Y bueno, estos antecedentes es un numerar de cosas que habíamos hecho antes de llegar a hacer este proyecto, también para demostrar que el grupo de investigación ya tenía trabajo, ¿no? Y bueno, se sigue numerando. Ahí acaba, ¿no? En una numeración. Y luego, ¿en qué contribuye el proyecto? Por ejemplo, durante la pandemia, muchos de los proyectos hablaban del COVID, ¿no? Porque estaban contribuyendo a qué sucede con el COVID en la universidad. En este caso, la contribución del proyecto tiene un énfasis en 4 problemas. La falta de validación social del papel del productor cultural, la construcción del sujeto investigador desde las artes, y ahí debería decir desde el diseño, voy a decir yo, la construcción del sujeto analista, la importancia del trabajo con proyectos y una forma de estudio y generación de públicos. Y en este punto, que es lo que les decía anteriormente con el contexto y que sean precisos, aquí es donde ya va a ser como el plus ultra del ejercicio de síntesis, porque en teoría, si uno lee con calma el proyecto y con interés en él, pues desde la parte de antecedentes y el problema, pues empiezas a intuir qué es lo que pasa y hacia dónde quiere ir el proyecto, ¿no? ¿Qué está buscando? ¿Cuáles podrían ser sus metas, sus objetivos? Pero como aquí también tiene ciertos caracteres para llenar, sí es muy importante que sea claro que si se va a enumerar, se enumere de manera como muy precisa y que si se va a tomar en cuenta algo con anterioridad, pues se repita, ¿no? Se repita para que no se pierdan las cosas, porque muchas veces, y lo hemos notado con el paso de los proyectos, es que los leen por separado, ¿no? O sea, como que se saltan varias cosas, hacen una lectura rápida y cuando no entienden algo, buscan, ¿no? Y entonces, pues en esa búsqueda se pierden. La idea es que todo lo que quieras decir y comunicar en el rubro que estás pidiendo, en este caso en la de contribución del proyecto, esté ahí y sea claro, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí también a lo largo de cuánto tiempo, cuál intención, cómo se va a obtener, ¿no? Respondiendo a las preguntas básicas que normalmente en las clases de metodología abordamos. Y bueno, la hipótesis, y ahí pues es uno de los primeros problemas que tenemos en las artes, porque cómo trabajamos con hipótesis, pero en el caso de un proyecto gratuito es absolutamente necesario, ¿no? Y entonces aquí planteamos nosotros 2 hipótesis, de hecho. Disponemos de una profesionalización de las artes, pero no de una validación social. Esa es la primera. Trabajar, y debería ser el diseño, porque todo el proyecto siempre dice el diseño, no sé por qué ahí no. Trabajar proyectos con atracción de herramientas de otras disciplinas para la producción cultural y el trabajo de campo. Y bueno, se desarrolla la idea más, pero esas son básicamente las 2 hipótesis. El consejo con la hipótesis, por supuesto, es que sea sintética, pero que en las primeras 2 líneas sea claro qué quieren, ¿no? O sea, hacia dónde van. El resto puede ser contexto como para hacer un poco más robusta la hipótesis, no tanto porque eso también tiene ciertos caracteres, pero que en las primeras 2 líneas sea como súper claro y que lo lea diga como sé qué quiere. Luego aquí están los objetivos.
Está el general y están los objetivos específicos. Estos objetivos, cuando nos devolvieron el proyecto, los tuvimos que reducir. Nos dijeron que y efectivamente, si lo ven ahí, eran demasiados, ¿no? Y hicimos una reducción, ¿no? Pero en principio se quitaron unos y se dejaron otros. Después tenemos las metas por año, que esas también hubo que hacer una reducción. Lo que nos dijeron era que no lo íbamos a acabar, ¿no? Sí, lo que pasa, la relación del objetivo y en las metas es justo esa, que tienen que estar relacionadas las actividades que vas a hacer con el objetivo que vas a trabajar. Entonces, estos dos rubros sería importante y la recomendación es que los trabajen a la par, que la meta que tengan corresponda a un objetivo y que se cubra, ¿no? Tal vez dos metas por un objetivo, eso dependerá mucho qué es lo que están buscando en los objetivos y que las metas también sean claras. Normalmente cuando ven así como mucha información, pues la idea es como, pues si solo tienes 2 años, ¿cómo vas a hacer todo eso, no? Pero bueno. Y debemos de decir que estas que están aquí se cumplieron. Bueno, los cursos intersemestrales de GAPA no fueron de GAPA porque ya saben que los cursos de GAPA tienen características específicas, pero hicimos los cursos intersemestrales con el MUAC, hicimos lo que llamamos jornadas de desintoxicación. Los 4 artículos nos dijeron que eran muchos, pero cumplimos con esos 4 artículos, ¿no? Y las memorias del coloquio tuvieron muchos problemas, eso se logró cumplir un poco pasado el proyecto, y eso les vamos a contar ahorita porque también tiene que ver con el informe, ¿no? Entonces, bueno, estas eran nuestras metas. Bueno, también muchísimas. Lo importante de las metas es que consideran el periodo. Por ejemplo, ahí, tercer semestre, febrero, marzo, y de qué periodo. También para que eso sea claro, porque luego intentan como clasificar qué es lo que van a hacer para hacer algo parecido a una calendarización y entonces tenerlo más claro. Todo este proceso de revisión cuando lo hacen es muy sistemático. Y aquí esta estrategia metodológica, que creo que ahora ya no lo ponen así, porque han cambiado ciertas cosas, pero de todos modos la metodología fue la que sí nos dijeron fuera, ¿no? Entonces realizamos otra metodología que era mucho más concisa, que consistía en decir, a partir de estos conceptos desarrollados por María Caso, Luis Camilzel, Joseph Beuys, nosotros vamos a desarrollar y ahí poníamos los pasos muy claros, muy concisos. Eso es lo que se necesita. Ahorita van a ver el del PAPIME porque la metodología es muy parecida. Entonces, esta metodología fue rechazada y lo que hicimos fue reconstruirla. Era una metodología larguísima. Y bueno, la bibliografía, pues uno va agregando lo que aporta al proyecto. ¿Qué sistema ¿Dice? No dice, no tiene un sistema de citación. Nosotros la metimos como nosotros la teníamos construida. Eso creo que no les no les importa mucho. Y luego la infraestructura. Esto es, ¿qué es lo que se tiene para hacer? ¿Qué es lo que la facultad les da? Y entonces aquí estaba un profesor asociado de tiempo completo, un investigador de tiempo completo, 4 profesores, 2 profesores externos, y se cuenta con un cubículo, más las instalaciones de la Corieda. Entonces, se cuenta con una computadora proporcionada por la Corieda y se cuenta con la facultad y el apoyo del mundo, ¿no? En el proyecto contó mucho y pesó mucho que había un profesor, un investigador de estéticas y una profesora de Argentina. Pero no es algo obligatorio. Lo que pasa es que si no lo señalaron como algo, a lo que les gusta mucho en el PAPI es que haya como participación con otras entidades. El MUAC también fue una ventaja, ¿no? Para este proyecto. Y bueno, aquí están los participantes. Ya, eso es todo. Bueno, déjenme ver los participantes. Sí, hay algo más. Los estudios de becas, ¿no? Todavía no. Los becarios, claro.
los académicos externos, se pone su trayectoria académica y, los productos. Esto, sí, como ya veo salir. Los productos son importantísimos. Lo que le interesa en la investigación en la UNAM es que haya productos. Y suena muy feo llamarles productos, pero son productos de la investigación, ¿no? En el caso del PAPIT, importan mucho las publicaciones con arbitraje. Estas son opciones. Sí, aquí hay opcional y aquí hay opcional, pero acá uno escribe la descripción. Este libro, Las Memorias del Coloquio, se volvió un libro, no fueron memorias. Un libro que se logró publicar después del proyecto y entonces ahorita les platico qué es lo que hicimos en el informe. 2 artículos publicados en revistas arbitradas, la formación de investigación de un alumno de maestría, eso no se logró. Hubo un problema, eso es importante. En las becas pueden ser para alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. El problema es que cuando uno pone alumnos de maestría, normalmente ellos tienen beca. Entonces es muy difícil conseguir un alumno que quiera tu beca, ¿no? No, y aparte porque no pueden tener 2 becas. No, o sea, sí. y automáticamente está descontado. Entonces, pues, no, fue difícil logramos cambiar la beca de maestría a varias becas de licenciatura. Esa es otra ventaja, es mucho menos lo que se les da a los alumnos. Estos son los requerimientos financieros, y entonces uno tiene las partidas, estas son las partidas de la UNAM, y como pueden ver, nuestro máximo requerimiento fueron las becas. Y de esto que ven aquí, por ejemplo, el equipo de cómputo nos lo redujeron a la mitad. Pero de todos modos, tenemos una computadora al resultado de eso, bueno, que está aquí en la división, porque el equipo pues se queda en la facultad, ¿no? Y se tiene que justificar cada uno de los puntos, ¿no? Eso es importante. Se justifica la partida. Porque lo que hace el comité es repartir el dinero. Por ejemplo, aquí nos dijeron, no, una MacBook es como demasiado nice. No, no, no. Entonces nos dieron dinero para una PC. Bueno, entonces, aquí están las becas, la justificación de qué importa, por qué nos importaban tanto los becarios, que para nosotros era lo más importante. Y bueno, se suben los archivos adjuntos de todo lo que van pidiendo ahí. Hay que subir todos los... sí, adelante. Eventos académicos. Nada más rapidísimo para recordar esto. Un estudiante que está en servicio social no puede ser becario, ¿cierto? Sí, sí puede, pero lo que no puede es tener una beca. O sea, si tenía una beca de manutención o una beca de servicio social, tiene que renunciar a esa beca. Ok, y esa beca se le da una vez aprobado el proyecto. Sí, sí, sí. De hecho, se les da un poco después. El procedimiento, así para no andar mucho en los tiempos, es que cuando ya está aceptado el proyecto, pasan muchos trámites, un par de semanas, de que suelten el presupuesto, de que puedas empezar, etcétera. Uno tiene que empezar a trabajar porque si no le ganan los tiempos. Y como a la mitad o una tercera, yo creo que como una tercera parte del tiempo del proyecto, sueltan el financiamiento para las becas. Entonces ese proceso sí tiene que ser muy rápido porque es en ciertos tiempos que avisan por correo electrónico, si no mal recuerdo, y entonces se continúa el trámite, ¿no? Sí, o sea, el presupuesto del PAPIT o del PAPIME va con el presupuesto de la UNAM. Y la UNAM se tarda en pasar su presupuesto por el Consejo Universitario. Ese mismo tiempo que se tarda, pues se tarda en llegarle a uno. ¿No? Vamos a ver, no he visto que ya son 2:30. Lo vamos a ver muy rápido. Última pregunta, perdón. Puede ser máximo, ¿cuál es el máximo número de becarios que puede tener un proyecto? Si no mal recuerdo, 6, ¿no? 6. Y bueno, funcionan diferente las becas PAPIT y PAPIME. Las becas PAPIME son fijas.
O sea, tienes un becario que va a hacer la tesis, tienes un monto fijo. En las becas PAPIT, hasta donde yo he visto y donde mi experiencia haciendo el proyecto es que te dan, pon tú que nos hubieran dado, que no nos dieron, esos 126,000 pesos para becas, nosotros lo podemos repartir como queramos. O sea, hay un mínimo y un máximo, ¿no? Pero en ese mínimo y máximo puedes hacer como juegos de a estos les doy tanto y a estos les doy tanto y así. Y entonces puedes ampliar tu número de becarios. Bueno, este lo vamos a ver muy rápido, pero es lo mismo. Es muy parecido, aunque tiene sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí te piden una vinculación con los problemas nacionales, con la generación de conocimiento, con los sectores de la economía, el plan de desarrollo y el plan de desarrollo del director de la facultad, ¿no? La orientación del proyecto dice ambas y no recuerdo bien cuáles son las dos opciones, pero uno es clarísimo cuando uno entra al sistema, o sea, tampoco es como que se tengan que saber esto de memoria, no es necesario, porque ustedes van a entrar al sistema y lo van a ver, y en la convocatoria dice ciertas cosas específicas. Esta parte de las vinculaciones, pues como ven es de un párrafo, ¿no? Sí tienen que ser muy claros, porque en el caso del PAPIME son lo que más prestan atención, sí en lo que sigue, pero esta es como la parte de la síntesis del PAPIME, ¿no? O sea, aquí ven con claridad cómo se conecta, cuál es la innovación educativa, cuál sería la incidencia de los profesores, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Los del responsable, la trayectoria académica, vamos a saltarnos los participantes. Vamos a moverlo para que no, porque ya se nos hace tarde. Y no, aquí sí me particular. No se vayan a marear. Y aquí está, aquí se ponen los alumnos participantes, por ejemplo. Que en el caso del PAPIT, no recuerdo que estuvieran los alumnos participantes. Entonces, igual, la síntesis. En este caso, como es un PAPIME, el proyecto tiene que ver y se deriva del proyecto PAPIT que fue antes. Mucha gente, bueno, no mucha gente, pero varias personas tienen PAPIT y PAPIME al mismo tiempo y los complementan, ¿no? En este caso se deriva del otro. La investigación que hizo del PAPIT se lleva al PAPIME, y en el PAPIME lo que se plantea, esto es muy importante, ¿qué se plantea como un producto de la educación? Para mejorar la educación es un manual o plataforma, ¿no? La plataforma que hicimos está en internet, en nuestra página. Es una plataforma de apoyo a los procesos educativos en el aula y tiene ejercicios que hemos hecho en el grupo y que se hicieron y se aplicaron, se desarrollaron durante todo el proyecto. Este fue un proyecto de un año porque yo era la responsable y tenía una plaza artículo 51. En la síntesis es importante que sí se vea con claridad al menos un proyecto, un producto. Las sugerencias que sea el más importante, ¿no? Para que se vea ahí la conexión con claridad de cuál es el propósito, el contexto, todo lo que hablamos anteriormente con el producto. Entonces, como ven, se deriva de esta idea. Un aspecto fundamental de la problemática es la educación que se imparte en las escuelas de arte y diseño. Se deriva de la misma problemática del PAPIT, pero se va a resolver de una manera más práctica en el aula. Aquí se pone justificación académica y marco teórico. Es como lo mismo en el PAPIT, pero con palabras diferentes, ¿no? Y tiene algunas diferencias, por supuesto. Después tenemos el objetivo general. Aquí ya habiendo aprendido la elección del PAPIT, hicimos un objetivo corto. Los objetivos específicos, que son mucho más específicos que en el otro, porque es desarrollar a partir de esto, revisar a partir de un análisis generado de lo anterior, convocar un encuentro académico, generar un artículo, dar a conocer la plataforma. Y la metodología. Aquí en la metodología, en la parte que está subrayada en negro, cuando la seleccionas es una lista, ¿no? Y entonces tú seleccionas la lista y la forma en la que construyas la metodología tiene que corresponder al tipo de investigación educativa. En el otro era justamente como totalmente encaminado ese proyecto. Aquí hay ciertos rubros que hay que cubrir y desglosar.
las metas por año, las actividades y productos. Aquí es igual. Un artículo, por ejemplo, aquí es un menú. Entonces aquí uno escoge del menú. Y entonces, por ejemplo, les voy a decir, la plataforma la pusimos como un libro, porque era lo que pensábamos hacer en ese momento, pero justo a este proyecto le tocó la pandemia. Y entonces, muchas cosas de las que habíamos planeado tuvieron que cambiarse y no hay problema. Uno pone en el informe, se cambiaron y da las razones, la justificación y no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, nuestra encuesta, pues iba a ser una encuesta, teníamos planeado hacerla aquí afuera y poner pizarrones y teníamos como toda una metodología y pues no se pudo, entonces la hicimos en un Google, en un formulario de Google y pues eso fue como un poco extraño para nosotros. La estancia académica de la doctora Piñero no se pudo hacer, pero otras cosas sí se hicieron y otras se cambiaron, ¿no? Un encuentro, un foro, y bueno, aquí es la diferencia. El impacto potencial en el aprendizaje de los alumnos. Y entonces uno tiene que poner qué clases se ven afectadas, y esto es por los participantes del proyecto. Una explicación de cuál es el impacto. Entonces hablamos del impacto que el manual tendrá en los procesos que llevaron a su construcción y se piensa qué es lo que se va a hacer, cómo va a impactar, ¿no? En esta última parte del impacto hay que considerar dos cosas. Uno, todo el desarrollo del proyecto y dos, el producto o los productos. Ambos tienen que estar mencionados en esta parte del impacto, tendrían que estar desarrollados y también pues, vinculados con la parte de arriba de las clases. Y aquí es lo mismo, la infraestructura y soporte institucional. Aquí ya no pusimos a los profesores porque ya vimos que no era necesario. Y los requerimientos. De todos estos requerimientos nos cortaron mucho y otros no. Por ejemplo, las becas nos las cortaron y entonces metimos una, bueno, es igual la justificación, metimos una reconsideración de presupuesto y nos las aceptaron y entonces al final sí tuvimos las becas que queríamos, ¿no? De todo lo demás, aquí ven cómo se divide en tesis de licenciatura, otra opción de titulación, y no sé por qué razón en ese momento no salía en el sistema, o sí salía en el sistema, pero no lo podía seleccionar yo, el de término de estudios, pero sí las pudimos usar para término de estudios. Y se justifican las becas y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que todo esto es así como muchísimo y dicen, no, ¿para qué quiero un proyecto si tengo que hacer todo eso? Pero vale la pena, ¿no? Dice, tienen que hacer una presentación con toda esta información. Bueno, de hecho no quisimos hacer una presentación porque nuestra presentación era el proyecto, ¿no? Como para que ustedes vieran directamente en un proyecto que ha sido aceptado. Esa era la idea, ¿no? En realidad lo que pasa es que cuando sale la convocatoria, ustedes van a ver ahí los requisitos y entran al sistema y van a ver todas esas cosas que están ahí, ¿no? Bueno, entonces, tenemos muy poco tiempo, pero les habíamos solicitado que trajeran una idea de proyecto. No sé si la tienen con ustedes. Y si alguien quisiera compartirnosla. Por ejemplo, si tengo planeado investigar un libro, ¿en qué sentido investigar un libro? ¿O publicar un libro, será? O el contenido del libro. Sí, no sé, porque hay muchas cosas. Bueno, tal vez, en realidad no, tal vez ahí tiene que ver como el para qué investigar un libro. Si es para la innovación educativa en las aulas, sí, pues papito. Pero si es para, porque la idea es esa, o sea, que la DEGAPA es que con
ambos proyectos o ambos programas, el PAPID y el PAPIME, puedan construirse con el paso de los años temas de investigación, ¿no? Y por eso puedes renovar el proyecto y solicitarlo, ¿no? Pero la idea sobre los temas de investigación es que puedan tener continuidad y entonces el flujo tanto de estudiantes como de académicos pues tenga sentido, ¿no? Y se incremente. Pero tomando en ejemplo esto de libros, si es para dar un aporte a las aulas, pues la recomendación sería PAPIME, pero si es para abonar a un tema de investigación, de un grupo de investigación o algo como más dirigido a lo tecnológico, con productos así, a lo mejor sería un PAPID. En ambos proyectos se puede publicar un libro, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto PAPIME del maestro Díaz Cortés que es sobre técnicas de grabado que él ha desarrollado y entonces pidió cierta maquinaria le tocó la pandemia y no pudo entrar a la facultad, pero pidió cierta maquinaria, una máquina láser y demás, y con eso iba a hacer un libro. Entonces, por ejemplo, ahí hay una incidencia en las aulas porque es un libro de técnicas de grabado, ¿no? Pero si lo que queremos es hacer un libro de la historia de la, no sé, estoy así hablando de la academia, ¿no? Ese sería un PAPID, ¿no? Porque es el libro, a pesar de que sí puede, por supuesto, influir en la educación, más bien es el resultado de una investigación, ¿no? Un libro que integre material bilingüe que sirva como manual de introducción al área y al mismo tiempo como material centrado en las áreas que apoye para el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Ese sería un PAPIME, ¿no? Porque afectaría directamente al aula. Y además vendría, supongo, y lo ideal sería que venga de la experiencia misma en el aula, ¿no? Enseñando inglés. Entonces ahí sería ideal para un PAPIME. Y el producto final sería ese libro que yo le pondría manual, ¿no? O sea, para el PAPIME sería como ideal que se llamara un manual. Por eso nosotros también hicimos un manual que al final se llamó plataforma. En ambos proyectos pues siempre favorece que usen las palabras de las que el proyecto se dirige, ¿no? Por ejemplo, para el PAPIME, constantemente considerar la innovación, pues sí importa, y en el PAPID, pues tiene que ver más con la innovación tecnológica, ¿no? O sea, les interesa que uno entienda la diferencia. Sí, adelante, Jimena. Gracias. Si el proyecto está realizado por diferentes tutores, entonces cada tutor crea su propio proyecto, ¿cómo puedo yo validar y bueno, imaginemos que yo pueda ser directora de ese proyecto, ¿cómo los subproyectos pueden tener la autoría del tutor o tutora? O a lo que voy es como, pues ese sería como un proyecto colaborativo de todos los tutores o tutoras y me gustaría que se les reconociera la autoría de su producto en caso de que se llegara a hacer, ¿no? ¿Es posible? Sí, por ejemplo, en el caso de nuestro grupo con el primer proyecto, el PAPID, bueno, y con ambos publicamos artículos. Y los artículos pues tenían el nombre de cada persona que lo hizo, ¿no? Y entonces, como es participante del proyecto, es parte del proyecto, pero tiene su autoría, ¿no? Sin ningún problema. De hecho, es lo ideal también. Sí. Sí, no. Última pregunta, perdón, en relación a lo mismo es, bueno, yo obviamente soy profesora de asignatura y bueno, no sé si las horas las cubro, podría yo darle a alguien eso y colaborar, supongo, ¿no? También. O, bueno, eso supongo que luego lo tengo que revisar, pero gracias, sí. Sí, podría ser que alguien, si tú no cumples con las 30 horas, que alguien que sí las cumpla, pues sea tu responsable y trabaje juntos, ¿no?
sea, en el caso, por ejemplo, del PAPIT, yo era la responsable, pero en realidad era un proyecto del grupo, ¿no? Y lo llevábamos todo el grupo. Ahora hay un proyecto PAPIME de género que tiene Lorena de la Peña y su corresponsable es Carmen Rosete y tienen una serie de colaboradores y entonces trabajan en grupo. No sé si alguien más nos quiera compartir su idea. No sé, ha sido demasiada información, se sienten mareados. Yo lo sé, así es con estos proyectos, pero bueno, no Les sé. va a tomar tiempo. Sí, pero la experiencia de hacerlos es muy, sí, es beneficiosa, uno aprende muchísimo y es una experiencia de ir también desarrollando un proyecto con ciertas formas que uno tiene, pero también aprendiendo cómo esos proyectos en la UNAM funcionan. Y entonces también la forma en la que uno desarrolla proyectos, cómo coincide con esa forma de la UNAM. Y también sería importante lo que les decía al principio, como que cambiemos esas formas para que un proyecto de artes tenga mucho más cabida ahí, ¿no? Hay profesores en la FAD que han tenido proyectos durante años, hay profesores que han tenido una vez y otra no, pero la idea también es que haya como una continuidad en los proyectos. Normalmente, no sé, en las facultades es constante el tener proyectos. Claro, depende del presupuesto de la UNAM también, ¿no? Para el asunto. Algo que nos decían es que los PAPIME tienen mucho más presupuestos del que se utiliza, porque se piden pocos proyectos PAPIME. Entonces, pues hay que aprovechar también esa situación y solicitar. Yo sé que es difícil, por ejemplo, Sandra ya solicitó uno y no le tocó, como nos pasó a nosotros también, pero también es cuestión como de intentarlo y de aprender de cada una de estas experiencias, porque cuando uno le dan, y es decir, el PAPIT tiene te dan un dictamen muy claro donde dice, se hizo esto, esto no funcionó, te dan, por ejemplo, a nosotros nos dieron esta oportunidad de hacerlo, de cambiarlo. El PAPIT, ese es el PAPIT, y el PAPIME te da puntajes, ¿no? y entonces es más complicado entender exactamente qué es lo que no salió bien, ¿no? Eso nos pasó con Sandra, que veíamos su dictamen y decíamos, bueno, no me es muy claro. Pero de todos modos, la experiencia de tenerlo es muy importante, ¿no? Entonces, por eso les decíamos que pensaran un tema. También si no lo han pensado, podrían como plantearse qué es lo que, la idea no es, ay, la idea no es que hagan un proyecto de algo que no conocen, sino que partan de su labor en la facultad, ¿no? Por ejemplo, Jimena nos está hablando de proyectos de tutorías, pues porque trabaja en eso. Pero ¿desde dónde podrían partir sus proyectos? Es desde ahí, desde la experiencia. ¿Existe alguna base de datos o registro de estos proyectos para consultar qué se ha realizado en las distintas facultades de la UNAM? En el caso del PAPIME, del PAPIT, uno entra a la página de la DEGAPA y están los proyectos. Déjame ver. Este es el PAPIT. Entonces, bueno, además, como pueden ver, por ejemplo, cómo escribir una buena propuesta. Les dan guías, no crean tampoco que nada más les dijimos todo esto y se olvida. Lo que podemos hacer con ustedes es compartir las guías. Y déjenme ver, porque aquí por ejemplo, tienen los comités en el PAPIT. Entonces aquí podemos ver quién está en el comité. Igual conocen a alguien. De nuestra facultad no hay nadie. Bueno, María de las Mercedes Sierra para participar con nosotros, ¿no? Y, ay, ¿dónde está?
Un mensaje. ¿Hay algún canal institucional para coordinarnos y encontrar más personas con quienes trabajar en estos proyectos? Sí, la división de investigación, aquí hacemos ese trabajo. Nosotros los contactamos y también les damos asesorías para hacer los proyectos. Eso es muy importante porque no se trata de que hoy venimos y les decimos todo esto y ya, sino nosotros. Exacto. Les invitamos a venir con nosotros y les damos como asesoría de cómo desarrollar el proyecto. Aquí, por ejemplo, pueden ver en transparencia los informes aprobados. A ver, vamos a ver si están ahí los proyectos. Que hay una lista de proyectos, papis. Ahí está. La clave del proyecto, el título, las etapas. Ahí está todo, ¿no? Por ejemplo, geología e interpretación tectónica del contacto entre los complejos metamórficos Acatlán y Ayú, terreno mixteco sur de México. Estudio de los volcanes usando señales sismoacústicas. Y aquí van a estar todos. Ese es el caso de los papitos. Los papimes, aquí entre entre nosotros y todos ustedes, es mucho menos transparente su sistema, ¿no? Vamos a verlo. Ay, me fui a otro lugar. Internet. Ahí está. Normatividad. No, es que no hay. ¿Ves? Aquí no hay una parte de transparencia. Entonces están las convocatorias, están los avisos, la normatividad, pero no están los proyectos. Bueno, aquí en la división tenemos información de los proyectos, entonces podemos pues decirles qué proyectos ha habido en la facultad, ¿no? Porque es algo que hemos hecho, entre otras cosas, para la reacreditación, pero también porque es importante que sepamos qué proyectos han existido. Y entonces también les podemos dar asesoría en eso, si quieren ver. Pero otros proyectos de la UNAM, eso es lo que a mí no me encanta del PAPIME, pues es que no los podemos ver. En el PAPIT uno sí los encuentra en su página. Bueno, no sé si tienen alguna información, algo que quieran compartir, preguntas. Bueno, pues entonces yo creo que podríamos cerrar aquí, no sé. No sé, Pues yo creo más bien que las dudas van a ir surgiendo conforme se vaya haciendo este primer intento o para otros, un ya renovado intento de crear esos proyectos. Y bueno, pues FAD en línea y el programa de tutorías les agradece muchísimo esa participación, que nos hayan orientado. Ya podemos ubicarlas. Si nos pueden decir, a lo mejor hay por ahí algún profesor que no sepa exactamente dónde ubicarlas, y de nuevo su nombre, y para que podamos llegar con ustedes. Y pues después de eso las dejo para que despidan esta sala. Muchísimas gracias, María y Adriana. Pues sí, la división de investigación, no sé si nos han visitado, está en el segundo piso, ahí yo veo las condiciones, enfrente de la sala de videoconferencias, ahí está la división. Justo donde está también la Secretaría Académica y ahora las coordinaciones, ¿no? Y FAD en línea. Justo. Y el aula de futuro. Y el aula de futuro donde está Jimena, ¿no? Ahí está la división. Y bueno, mi nombre es Adriana Raggi y María Sánchez. Nosotras coordinamos la división. Nuestro correo electrónico es divisiondeinvestigación@fad.unam.mx. Y pues si quieren asesoría, si quieren platicar sobre los proyectos, lo que sea, justo ese es parte de nuestro trabajo, entonces adelante.
Eh, hemos dirigido, bueno, hemos asesorado varios proyectos de PAPIME que se han apoyado y que no se han apoyado también. También esa es una cosa importante como el insistir en los proyectos, ¿no? Entonces, aquí estamos para eso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, María, por el espacio, por ofrecernos esta información que estamos seguros que les será de mucha utilidad a nuestras y nuestros profesores. Hay muchas cosas, yo creo que de estos proyectos que no se conocen o que siempre quedarán también para seguir ahondando en ellas, así que eventualmente pues también reiterarles a los maestros que si quieren o tienen alguna duda respecto a esto, pues se acerquen con la doctora Ragui y también con María para que les puedan apoyar en todo este proceso. Muchísimas gracias. La próxima semana tenemos ya el taller con Lucila Mercado. Es 8. Sí. Sí. Tenemos la sesión con Lucila Mercado. Sí, ¿sí es? A ver, espera. Es que no traje la... Perdón, ahora sí se me fue la programación. Estoy acá en la oficina de Fadelina, que está aquí al lado, y dejé ahí el celular donde tengo la programación. Pero bueno, viene ya próximamente también una sesión con Lucila Mercado acerca de la postura frente a la computadora, que si no estoy mal es... Bueno, creo que hay una sesión antes incluso. Bueno, de todos modos les compartimos la programación a través del correo electrónico para que la puedan tener. De cualquier manera, pues todas nuestras sesiones son siempre interesantes. Sí, es verdad, es verdad. Muchas gracias, maestra Alfia. El 1 de abril tenemos a la doctora Angélica Cuevas. Ella es justamente parte de comunicación asertiva, la colaboración que tenemos junto con Servicios para el Bienestar, que es lo que era antes COESI, así que, bueno, también para que estén al pendiente. Y Lucila, sí, efectivamente la tenemos para la otra semana, que es la del 8 de abril. Pero bueno, ya venía, ya venía. Muchísimas gracias, maestras, maestros, por, como siempre, encontrarnos en estos espacios. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, cuídense mucho.